oremos por su casa, como lo hacemos todos los días, porque es casa de oración, porque es puerta del cielo. Preséntese ahí ante Dios y ore por su casa, por los que están ahí a su lado. Ore ahí y dígale: Señor, gracias. Gracias por los que están en mi casa. Ore por su esposo. Ore por sus hijos. Ore por aquellos que no conocen de Dios y dígale: Señor, yo sé que yo y mi casa te serviremos. Yo sé, Señor, que un día tú los tocarás el corazón, Padre, y los traerás a tu presencia. Porque tú le dijiste ese día a Zaqueo: Señor, la salvación ha llegado a tu casa, y la salvación ya llegó a mi casa, porque yo he conocido de ti, Señor. Úngelos ahora, oh Padre, unge a todo aquel incrédulo, para que el reino de los cielos venga a él, y se pueda convertir a tu presencia, Señor. Padre, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes los que se conectan en América, y buenas tardes a todos los que se conectan en Asia. Recuerde que este es nuestro tiempo devocional Vida para el Día, el cual transmitimos o realizamos en festivo a las 8 de la mañana, pero cuando es normal, cuando es día de semana en Colombia normal, es a las 5 de la mañana de lunes a sábado. Entonces los invitamos para que usted se conecte con nosotros todos los días a las 5 de la mañana. Bueno, quiero darles dos noticias para que usted se vaya preparando. Y la primera es que a partir del 17 de julio hasta el día 27 de julio vamos a tener un tiempo de ayuno de 10 días. Vamos a ayunar, en nuestro segundo ayuno del semestre de esta magnitud. La Biblia habla en el libro de Zacarías que el Señor le dio 5 tiempos de ayuno a Zacarías. En el mes 1, en el mes 4, en el mes 5, mes 7 y mes 10. Estos son los tiempos de ayuno, según la palabra de Dios en el libro de Zacarías, perdón. Entonces, vamos a ir a estudiar este tema de hoy que se llama la presencia de Dios, nuestra nueva serie. Durante todo el mes de julio vamos a estar mirando qué es la presencia de Dios y cómo esa presencia nos abarca. Lo voy a invitar que usted vaya al Salmo 91, libro de los Salmos, capítulo 91. Libro de los Salmos, capítulo 91, y usted va a ir al versículo 1 y 2. Va a ir al Salmo 91, versículos 1 y 2. Y lo invito que usted tome su Biblia en su casa y lea conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Versículos 14 al 16. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, ese es el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros vamos a estar bajo la presencia de Dios. Es lo mismo. Entender que hoy la sombra del Omnipotente nos ha cubierto. Entender que el Dios eterno y misericordioso ha extendido sus alas. Ahora, ¿qué es esa sombra? No es cualquier sombra. No es cualquier sombra. Por ejemplo, ahora que estamos finalizando este tiempo del fenómeno del Niño, donde hubo temperaturas muy fuertes, lo mejor para nosotros era ocultarnos debajo de una sombra de un árbol. ¿Sí? Para que podamos tener esa tranquilidad, para poder que tengamos ese refresco. Estar bajo la sombra del Omnipotente es eso, obtener el refresco, la tranquilidad, la esperanza
y la paz de Dios. Vamos entonces a entender algo, para que nos podamos introducir en este maravilloso estudio de la presencia de Dios. Debemos definir qué es la palabra presencia. ¿Sí? Es muy común que digamos, yo estoy bajo la presencia de Dios o Dios está conmigo. Recuerde lo que Dios está con aquel que le ha recibido en el corazón. Dios está en todas partes, eso nunca se le olvide, pero no está con todo el mundo. Eso también no se le olvide. Dios está con el que le recibió en el corazón. Y le voy a mostrar. Por ejemplo, yo digo, yo estoy con Dios. Dios va conmigo. Si yo soy cristiano, claro, Dios va conmigo. Va en mi corazón. Me acompaña. La sombra del Omnipotente está conmigo. Pero aquel que no le ha recibido, no lo ha aceptado y vive en el pecado, Dios no va a estar con él. Porque Dios no se puede acercar al pecado. Dios no. El único que se acerca o se acercó al pecado y se hizo hombre para acercarse al pecado fue el Señor Jesucristo. Para poder, se acercó, mas nunca cometió pecado, para poder que nosotros fuéramos libres. Para poder que nosotros conociéramos el reino de los cielos. Para poder que nosotros entendiéramos lo que era la salvación. Pero muchos se han equivocado pensando, Dios va conmigo. Si usted no tiene a Dios en el corazón, no piense que Dios está allí. Pero todos ustedes y yo tenemos a Dios en el corazón. Nosotros tenemos una seguridad. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. Pero, por ejemplo, Dios no va a estar en un motel. Dios no está en la cantina. Dios no está donde hay un asesinato. Dios no está en el lugar donde han ultrajado a la mujer o violentado al niño, ¿no? Porque aquel hombre que hizo esto o aquella mujer que comete estos vituperios no tiene a Dios en su corazón. Quiere decir, la presencia de Dios no le está acompañando. Lastimosamente usted ve que el delincuente ora al Señor, se encomienda a Dios para que le permita hacer su fechoría. Y Dios no le va a acompañar. Porque no está. Dios no está en lo malo. Por eso nosotros, todos ustedes, vuelvo y le repito, todos ustedes y yo, los que me acompañan hoy acá, presencial, la presencia de Dios está con nosotros. Entonces esa palabra presencia, según la RAE, la Real Lengua Española, o Real Academia Española, presencia es la circunstancia de estar presente o de existir alguien o algo en determinado lugar. Recuérdelo. Es la circunstancia de estar presente o de existir alguien o algo en determinado lugar. Quiere decir que cuando yo hablo de la presencia de Dios, tengo que entender que es algo que existe en mí. Y para poder que exista, yo tengo que recibirlo. Hace muy poco dimos un tema del libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9, 10 y 17. Entonces, hay que entender, la presencia de Dios es la circunstancia de algo que está presente, de algo que vive en mí. Y para poder que Cristo viva en mí, tengo que recibirlo y tengo que aceptarlo. Si no, entonces Dios no va a estar conmigo. Ese era el punto que yo le estaba explicando al principio. La palabra presencia aparece 207 veces en nuestra Biblia, ¿sí? En diferentes sinónimos, pero es presencia. Que el Señor te cuida, que el Señor te guarda. En el hebreo antiguo, la palabra de notar presencia era shejina, que es el sustantivo que significa literalmente resistir. Y es usado frecuentemente en la Biblia hebrea, ¿sí? En el Tanaj, conocido en el cristianismo como Antiguo Testamento. En hebreo rabínico antiguo, la palabra se usa con frecuencia para referirse a los nidos y a la costumbre de las aves de habitar en ellos. Por eso es que nuestra Biblia, en el Salmo 91 dice, el que habita bajo la
el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, de la misma manera, en el pensamiento judío clásico, la Shejina se refiere a la morada de la presencia divina, hasta el punto que la proximidad de la Shejina percibe con mayor fuerza la comunión con Dios. Quiere decir, cuando vamos a estudiar la palabra presencia de Dios en hebreo, en el antiguo significa en el nido de Dios. Quiere decir, yo estoy respaldado y guardado en el nido. ¿Se acuerda que, usted ha visto las aves? Nosotros tenemos el placer de vivir en la casa y tiene un patio y enseguida hay un lote grande y muchos árboles. Y ahí ve usted los nidos de los loros, ve usted los canarios y cómo esos animales les traen alimento a sus polluelos. Y se los ve de muy temprano, tipo 6, faltando para las 6, ellos ya están llegando al patio de nuestra casa. Mi esposa les pone alimento y ellos recogen de ahí para ir a llevarles. Lo mismo hace Dios con nosotros. Por eso es que allí la palabra presencia o Shejina viene resistir, viene entonces a decir que es como el nido de las aves, donde el Señor nos va a cuidar y nos va a proteger, y la morada de la presencia divina, pero también esa comunión con Dios. Eso es presencia. Yo quiero estar a los pies de Cristo, tengo que estar en su presencia. Quiero estar delante de Él, tengo que estar en su presencia. Recuerde a María. María tomó la mejor parte. María no cambió estar en la presencia de Dios ni con la fiesta, no lo cambió por ir a servir, no lo cambió por ir a correr a hacer oficio, no lo cambió por nada. ¿Sabe por qué? Porque María comprendía que lo mejor era estar a los pies de Cristo. Eso es la presencia. Cuando yo puedo vivir y sobreabundar en la presencia de Dios, en la gracia de su misericordia, en su amor y en su fidelidad. Entonces, la palabra Mishkan, en el tabernáculo del templo donde moraba Dios. Encontramos entonces la palabra Mishkan, que se deriva de la mencionada raíz Shakan. También se usa como la bendición del Shabbat, que es el sábado, en el templo de Jerusalén. Y se cree que la palabra griega eskenet, habitar, está relacionada con Shejina y Shakan. Quiere decir que todo nos está hablando de la presencia. Todo nos está hablando de ese lugar de descanso. Una palabra caldea que significa lugar de descanso, ¿sí? No se encuentra en las escrituras, pero los judíos tardíos las utilizan para denominar la presencia de Dios en el tabernáculo. Quiere decir, una vez más, me habla de la presencia. Cuando yo me dirijo hacia ese lugar santo, hacia ese lugar de Dios, cuando yo me dirijo hacia el santo templo, recuerde lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 15 al 16. En este lugar que yo escogí para que mi presencia habite, o para estar en ese lugar, usted debe ir a adorar. Quiere decir, hay unos templos que el Señor escogió para habitar. Y usted, cuando tenga la oportunidad, vaya, acérquese a esa presencia de Dios. ¿Por qué? La columna, el lugar de descanso del Señor. Pero hay algo muy importante. Mire que uno, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted estudia la palabra de Dios, hay algo muy importante. Y hay algo que uno le puede decir, ay, me encontré una perla, porque es algo muy precioso, un diamante en bruto. Y es cómo la presencia de Dios acompañaba al pueblo de Israel a través de una columna de nube y una columna de fuego. En el día, una columna de nube los protegía para que ellos no vivieran el implacable sol del desierto. Y en la noche las temperaturas bajan mucho en el desierto, son muy bajas. Y Él les ponía una columna de fuego para calentarlos. Mire cómo Dios ama al hombre, cómo Dios ama a ese pueblo, cómo Dios nos ama a nosotros. De día nos cubre con esa columna de nube y en la noche la columna de fuego. Quiere decir, estamos protegidos 24/7. La presencia de Dios está sobre su vida todos los días. La presencia de Dios está en todo momento. La presencia de Dios no es algo que mengue, no es algo que se disperse,
no es algo que es por instantes, no. La presencia de Dios es 100% todo el día, aún cuando usted y yo estamos descansando. La presencia de Dios está delante de nosotros todos los días. Dice el libro de Éxodo, capítulo 33, dice, y mi presencia irá contigo. Eso le dice el Señor a Moisés. Es Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo. Es decir, la presencia de Dios todos los días acompaña a aquel que le ama, aquel que lo ha recibido en su corazón, aquel que se mantiene delante de él viviendo en santidad. Y eso es entonces, miremos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Éxodo 13, versículo 21. Dice entonces la palabra de Dios así. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El Señor los guardaba y los respaldaba día y noche. El Señor todos los días prevalecía en ellos, ¿sí? Las columnas de fuego y de nube era el simbolismo de la presencia para su pueblo. Hoy la presencia de Dios está contigo. Le voy a invitar que usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Nuevamente el Señor nos habla de su presencia. Lo importante de la presencia de Dios. Que tú le permitas que Él entre a tu casa. Que le permitas que entre a tu ser. Que le permitas que entre a tu corazón. Yo no sé su relación con Dios, yo no la conozco. No sé cómo es tu relación con Dios. Pero independientemente de tu relación, Dios quiere que esa presencia de Él esté contigo. Y es importante entonces yo tener un estilo de vida que agrade a Dios. Recuerda que nosotros estamos en el año de la búsqueda de la santidad, caminando hacia la estatura del varón perfecto, caminando todos los días delante de Dios. Hoy hay muchas conjeturas de la palabra de Dios, hombres que han querido tersificar, dañar y cambiar el sentido de la proporción de la palabra de Dios. Han quitado esa esencia de la palabra del Señor. Ya no es y será en aquellos que la quieren cambiar. Por ejemplo, hay unas doctrinas que dicen que el Señor todo lo permite porque Dios está con todos. Le repito que no. Dios no permite ni vive en el pecado. Y Dios no, hoy lo que se está viviendo es que lastimosamente el mundo está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, continuando, vamos a ver cómo ese simbolismo de la gente, Dios también le habló a Moisés a través de la zarza, esa zarza ardiente, ¿sí? De cómo la presencia de Dios estaba en medio de la zarza. Hay algo muy, muy agradable allí. Cuando Moisés se le acerca a Dios, Dios le habla y le dice que quite su calzado, porque el lugar donde él está, santo es. Quiere decir, la presencia de Dios es santidad. La presencia de Dios es algo de respeto. Es algo donde nosotros tenemos que llenarnos todos los días. Para que vamos finalizando, le voy a invitar que vaya al libro de Números 14:10. Libro de Números 14:10. Para que veamos esa presencia de Dios. Dice la palabra del Señor así.
Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés le respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Quiere decir, la presencia de Dios está con aquellos que le buscan, con aquellos que se inclinan delante de él, con aquellos que le aman. No está con aquellos que hablan y distorsionan su palabra. Entonces, aquel pueblo, ¿sí?, que entró a Canaán, entró a ver la presencia de Dios. Por eso la gloria de Dios se estableció en el tabernáculo. ¿Sí? ¿Se acuerda que Dios les mandó el tabernáculo? Y ya cuando entraron a Canaán, entonces ya hicieron el tabernáculo, ya no empezaron a vivir cada uno en el lugar que le correspondía. Y sobre esa arca de la alianza, recuerde, en el tabernáculo se dividía en tres partes. Primera parte, que era el sitio del sacrificio, la propiciación. El segundo, el lugar santo, y el tercero, el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba un candelabro de 7 velas, encontraba una mesa con los panes de la propiciación, que eran 12, y de allí seguía el lugar santísimo, donde usted encontraba el arca del pacto, donde contenía las tablas de Moisés, contenía la vara que reverdeció con Aarón y el maná que lo sostuvo en el desierto. Y era cubierto por unos querubines, los cuales miraban todo el día esa arca del pacto. Y cada año el sacerdote se presentaba en expiación para liberar al pueblo del pecado. La presencia de Dios, entonces, ese año bajaba y miraba el pueblo y le permitía tener redención. Y nuevamente el pueblo era perdonado por un año. Porque en ese lugar era santo, solamente entraba el sacerdote, el sumo sacerdote. No entraba cualquiera, porque a la presencia de Dios no entra cualquiera. Entran sus hijos, entran los que le aman, entran los que le buscan. No todos, solamente con decir: yo entro a la presencia de Dios. Les recuerdo que no. Es solamente ¿quién? Los que le aman, los que le buscan día y noche, los que les han entregado su vida, aquellos en los cuales Dios ha puesto su tabernáculo también. Entonces, ese tiempo tan especial que vivíamos con ellos, o que vivieron los hombres de Dios en el tabernáculo. Para que vamos finalizando, la presencia entonces de Dios nos abarca a nosotros. La palabra de Dios nos enseña que aunque la venida de Jesús implica forzosamente su llegada al lugar donde esté presente, quiere decir, la venida de Cristo, hay algo especial, y es la presencia de Dios. Él va a venir, Él va a llegar. Y dice la Biblia que todas las naciones lo verán descender. Esa es la presencia de Cristo nuevamente, su segunda venida. El día que venga a rescatar a su pueblo, el día que vengan a hacer juicios, el día que haya entonces el arrebatamiento. Cuando nosotros vamos a la presencia de nuestro Dios, los que estén muertos resucitarán primero, luego los que estemos vivos iremos a su presencia. En ese alzar. ¿Por qué? Porque esa es la presencia de Dios. Esa es la promesa que Dios nos ha entregado. ¿Sí? Entonces, podemos concluir en esta enseñanza de vida que la presencia de Dios se puede entender como el cara a cara con Dios, su protección, cuidado, pero también con la segunda venida. La presencia de Dios se vive a través de la consagración y la comunión con el Señor. A través de la obediencia, aprendiendo a ser cautos en el hablar y en el actuar.
La presencia de Dios nos lleva entonces a vivir una vida en santidad. Y este mes de julio vamos a hablar de la presencia de Dios, de cómo estamos bajo la presencia de Dios y cómo Él nos va a guardar, pero también cómo debemos caminar en santidad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por este maravilloso tiempo, Señor, donde una vez más nos has confirmado tu presencia en nuestra vida. Porque todos los que están en este lugar, porque todos los que se han conectado, porque todos los, Señor, los que a través de las diferentes plataformas, redes sociales, nos escuchan, su presencia está con ellos, Señor. Por eso te pedimos, amado Dios, que tú declares tu bendición sobre nosotros, Señor. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, y que tu presencia nos acompañe día y noche. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga y que los cielos sean abiertos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Recuerde, nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Un abrazo, les amamos mucho. Chao.